Déjanos tu consulta a concienciamedica.conexión@gmail.com o comunicate al 4300-9470. Bueno, el invitado de este programa de hoy es el doctor Adrián Cruciani, especialista en medicina interna, jefe del servicio de clínica médica del Hospital de la Universidad Interamericana. Buenas tardes, Adrián. Hola, buenas tardes. Un poco nuestras inquietudes hacia tu persona eran referidas hacia el tema de las cefaleas, porque tuvimos una información que la Organización Mundial de la Salud, comentale. Sí, que la Organización Mundial de la Salud reconoció a la migraña crónica como una enfermedad altamente discapacitante que obstaculiza la actividad diaria. Eso lo señaló la Asociación Latinoamericana de Cefaleas, ASOLAC. Dice que la migraña crónica es la forma más frecuente de cefalea periódica y se caracteriza por agudos dolores de cabeza que experimenta una persona por más de 15 días al mes. Entonces la pregunta, doctor Cruciani, bienvenido a Conciencia Médica, es ¿qué es una migraña? ¿Qué es la migraña? Bien, es una buena pregunta. Migraña proviene, el término de la palabra proviene del latín, que significa mitad de la cabeza. Entonces, cuando un paciente tiene migraña, lo que le ocurre es que le duele la mitad de la cabeza, que puede ser unilateral, bilateral, porque se puede generalizar, y también puede ser alternante, o sea, por momentos puede doler de un lado de la cabeza, por momentos puede doler del otro de la cabeza. Es un cuadro clínico que se caracteriza por dolor de tipo pulsátil. Cuando uno habla de pulsátil, el paciente lo que siente es el latido, ¿sí?, que es retroocular, o sea, que duele detrás de los ojos, y que causa algunos síntomas asociados muy discapacitantes. Por eso, de acuerdo con el legado de la Organización Mundial de la Salud, que es la molestia a la luz, eso en medicina se llama fotofobia, la molestia a los ruidos, eso se llama fonofobia, y la molestia a los olores, eso se llama osmofobia. Todo esto causa que el paciente tenga que acostarse, apagar la luz, no escuchar, por supuesto, ni ruidos, y estar en el mayor reposo y con la mayor tranquilidad posible. Por eso la Organización Mundial de la Salud lo clasifica como incapacitante. Doctor Cruciani, ¿y qué causa la migraña? ¿Cuáles son las causas de esta enfermedad? En realidad, hasta hoy la migraña no tiene causa, o sea, la causa es desconocida. Hay dos teorías, una vieja teoría que la enunció un doctor llamado Wolf hace más de 30 años, donde la definió como una inflamación neurógena, que significa del sistema nervioso, y estéril. Estéril significa que es una inflamación no infecciosa. Y detectó que había varias sustancias implicadas en este mecanismo. En la actualidad esta vieja teoría se desechó. Hay una nueva teoría que indica que la serotonina, que es una sustancia que secreta el cerebro, estaría relacionada con el desencadenante del mecanismo migrañoso. Lo que provoca es vasodilatación, o sea, dilatación de los vasos cerebrales, y esto es lo que duele en general. ¿Los alimentos no están considerados como una causa? Sí, hay factores que desencadenan la migraña, pero no son la causa. Entre ellos el chocolate, alimentos que contienen tiramina, el mucho dormir, o sea, la migraña es mucho más frecuente en días feriados, porque la gente duerme más, y el dormir más provoca una acumulación de dióxido de carbono en el cerebro, y esto provoca mayor vasodilatación. Y también situaciones de estrés. Situaciones postestrés provocan también y desencadenan crisis. La migraña en general, este mecanismo y esta sustancia que se detectó en la actualidad, que es la serotonina, el tratamiento está orientado hacia liberar mayor de esta sustancia en el cerebro. Por eso se usan algunos fármacos que son inhibidores de la recaptación de esta sustancia. Antiguamente se hacía tratamiento profiláctico para que esto no ocurra en los pacientes que tenían más de un ataque mensual. En la actualidad se considera que con un ataque que sea discapacitante, o sea, que interfiera con las actividades de la vida diaria, sea que el paciente no pueda trabajar, no pueda estudiar, tenga que acostarse y tenga que estar en reposo, es suficiente como para indicar tratamiento preventivo.
Sí, doctor, justo yo quería su interpretación por lo siguiente, porque Mónica Díaz, neuróloga y vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Cefaleas, dice que el dolor de cabeza muchas veces es menospreciado y el paciente no suele contar lo que le pasa en su lugar de trabajo porque piensa de antemano que no le van a creer. Bien. ¿Qué nos dice de eso? Sí, es correcto. Es correcto. En realidad, hay muchas situaciones que al médico orientan hacia saber si este es un cuadro de migraña o no. Y hay situaciones de alarma, y las alarmas tienen que ser, les voy a nombrar algunas, pero son muchas, entre las principales, es un paciente migrañoso que cambia su forma habitual de dolor, o que tiene un dolor que nunca tuvo antes, o que nunca tuvo previamente, o que tiene un dolor brusco, como si algo le estallara en el cerebro, y que eso, digamos, ya no estamos hablando de la migraña, que es una cefalea benigna, sino que estaríamos hablando de una cefalea complicada o maligna con un supuesto sangrado cerebral o una hemorragia subaracnoidea. ¿Esto qué significa? Significa que los médicos en general hacen pobre interrogatorio sobre la consulta, ¿sí? Y que los pacientes que consultan y son migrañosos habituales, si consultan es porque le está pasando algo diferente, porque ya conocen su dolor. Hubo un estudio, un doctor que se llamó Villet, que estudió en un pueblo sueco durante más de 30 años, y de ese estudio sacó varias conclusiones. Una de ellas es que la migraña suele comenzar en la infancia. O sea, muchos chicos entre 8 y 10 y 12 años tienen ya migraña y han consultado a su pediatra en alguna vez por dolor de cabeza. Que pueden tener periodos libres de enfermedad y que esta puede aparecer en la edad adulta o en la adolescencia, reaparecer. Y las conclusiones que sacó de este estudio, que este pueblo lo estudió durante más de 30 años, es que muy rara vez un dolor de cabeza comienza después de los 40 años. ¿Sí? O sea que, si un paciente consulta por dolor de cabeza sin antecedentes de dolor de cabeza previa o de migraña previa y tiene más de 40 años, es un mecanismo de alarma muy importante. A ese paciente hay que estudiarlo. Y la familia, hay familias migrañosas, digamos. Ok, exactamente. O sea, también observó que hay antecedentes familiares en el 80% de los casos. No dato menor. ¿Y hay algún predominio de sexo también? Sí, es predominantemente en las mujeres, en relación de 3-1 con respecto a los hombres. No así la cefalea tensional, que mucha gente confunde con un cuadro migrañoso. Si bien la migraña es muy frecuente en la población, como dice la Organización Mundial de la Salud, la cefalea tensional es el motivo más frecuente de consulta, que no es lo mismo. Y cuyo mecanismo de dolor y clínica del dolor es absolutamente diferente. Pero bueno, el médico recibe consultas habituales por cefaleas tensionales y las confunden con migraña. ¿Y la diferencia con la jaqueca? Bueno, lo que la gente comúnmente llama jaqueca suele ser cefalea tensional. Claro, que es una cefalea que es distinta, no es hemicránea, por eso no se llama migraña. Habitualmente suele ser generalizada, suele ser en vincha, como si una vincha estuviera apretando, y suele ser no pulsátil, sino opresiva. Y tampoco tiene los síntomas acompañantes de la migraña, como la fotofobia, la fonofobia, la osmofobia, y algunos síntomas digestivos que también tiene la migraña, que es náuseas o vómitos. Doctor, sí, para ampliar un poco me llamó la atención cuando hablaba sobre el interrogatorio del médico. ¿Nos amplía un poco esa idea del interrogatorio de los médicos con el paciente sobre migraña? El interrogatorio tiene que estar dirigido a la patología que uno va a buscar. O sea, el médico que no sabe lo que busca, no sabe cómo interrogar y habitualmente no encuentra. Si uno no interroga al paciente sobre los antecedentes familiares, sobre los antecedentes de la característica del dolor, sobre si es en mitad de la cabeza, si tiene todos los síntomas asociados que les conté, o si tuvo cefalea durante la niñez o durante la adolescencia, raramente pueda diagnosticar una migraña. Quiero aclararles también que hay dos tipos de migraña: la migraña con aura, que es la que tiene síntomas premonitorios, que se llama migraña clásica, o la migraña sin aura, que es la migraña no clásica. Son dos tipos de migraña. Dos tipos de migraña, que son similares e iguales en cuanto a características clínicas y el tratamiento, pero que son diferentes porque la que tiene aura tiene síntomas premonitorios. Esto significa que el paciente se va a dar cuenta o se da cuenta que en 30 o 40 minutos
le va a desencadenar una crisis migrañosa. Sí. Una cosita para cerrar es que como la fisiopatología de la migraña indica que es un mecanismo neurógeno, estéril y autolimitado, la crisis migrañosa con tratamiento o sin tratamiento en 72 horas cede. ¿Sí? La iniciación del tratamiento debe ser inmediato, porque pasado las 4 horas de desencadenado el cuadro migrañoso, por más antiinflamatorios o tratamiento que se le dé, es muy difícil revertir los síntomas, porque el mecanismo inflamatorio ya se desencadenó. El paciente puede estar sin tratamiento, lo que pasa es que hay que soportar la crisis migrañosa durante 3 días. Después está el otro estado, que es el estado migrañoso crónico, que afortunadamente es el menos frecuente, en cual la migraña puede durar más allá de 72 horas y que a veces requiere hasta internación. Ahí está lo de incapacitante que llama el Organización Mundial de la Salud. Exactamente, incapacitante. Ahora, dijimos que las mujeres eran las que mayor probabilidad tenían de padecer migraña. Obviamente, seguramente eso está relacionado con algún tema hormonal de las mujeres. Sí, está muy bien la pregunta. En realidad las mujeres en el premenstruo, antes de la menstruación, tienen frecuentemente ataques migrañosos. Sí, es por un cambio hormonal, exactamente. ¿Y esto en la mujer que entraría en la menopausia, disminuirían los ataques de migraña o eso no está demostrado? Sí. Sí, eso es una muy buena pregunta. En la mujer posmenopáusica rara vez tenga migraña. O sea, ese es otro signo de alerta. Si una mujer posmenopáusica consulta por dolor de cabeza, muy probablemente no sea migraña, sino que sea otro tipo. Doctor, y en relación con me surgió una duda sobre los métodos de diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica la migraña? ¿Es en consulta? ¿Se recurre también a recursos técnicos médicos para eso? ¿Exámenes de sangre? ¿Cómo es esos protocolos diagnósticos? En realidad, el cuadro migrañoso, el diagnóstico es clínico y por interrogatorio y por examen físico. Hay otra variante de migraña, que es la migraña complicada, que puede tener algún trastorno neurológico asociado, pero que también suele ser pasajero, que afortunadamente son menos los casos. Pero en realidad no está indicado ningún estudio tomográfico, por ejemplo, como tomografía computada cerebral, si uno le queda la absoluta certeza de que se trata de un cuadro y un ataque migrañoso más, excepto algunas indicaciones precisas donde hay síntomas de alarma. Y les cuento una experiencia personal. Fui a ver una paciente una vez a su domicilio que consulta por cefalea, clínicamente parecía un cuadro migrañoso de libro por todo lo que relataba, y al examen físico le encontré un pequeño hallazgo en un pie, una maniobra que se llama clonus, que dio positivo. Por lo cual la envié a hacer una tomografía computada por ese pequeño hallazgo, y para suerte de la enferma y para la mía también, tenía una hemorragia subaracnoidea. O sea que la hemorragia subaracnoidea es un sangrado cerebral importante, o sea que cualquier cuadro que parezca migraña, si uno está absolutamente seguro, no debería hacer ningún estudio adicional, excepto que tenga el médico algún síntoma de alarma. Por eso les contaba la importancia del interrogatorio y del examen físico. Ahora en los medios está muy en boga todo el tema del ACV, del accidente cerebrovascular, por montones de actores o de actrices que han padecido esto. Con lo cual, ¿una cefalea puede ser el premonitorio de un accidente cerebrovascular? Sí, claro. Sí. Habitualmente los accidentes cerebrovasculares pueden ser de dos tipos: los isquémicos por falta de irrigación o los hemorrágicos por sangrado intracerebral. Las cefaleas o los accidentes cerebrovasculares que duelen habitualmente o que provocan dolor de cabeza son los hemorrágicos. La mayoría de los casos son por malformaciones arteriovenosas que los pacientes traen de la infancia y que desconocen, o por aneurismas cerebrales que se rompen. Cuando les conté de hemicrania, que puede en la migraña cambiar de lado, lo que ocurre con la cefalea de los accidentes cerebrovasculares básicamente hemorrágicos son que suelen tener cefalea hemicrania del mismo lado donde tienen la lesión, ya sea donde tienen la malformación arteriovenosa o donde tienen el aneurisma, que puede no haber sangrado pero provocar dolor de cabeza igual. Por eso cuando un paciente consulta por dolor de cabeza sin antecedentes de migraña, que es del mismo lado, que es no pulsátil y que es continuo, es un síntoma de alerta para realizar una tomografía computada. Y sobre todo si es gente joven. Sobre todo si es gente joven, exactamente.
Sí. Supone unos cambios de hábitos al paciente con migraña, hábitos de vida, de consumo de alimentos. Sí, es difícil no tener migraña viviendo en Buenos Aires, pero la realidad es ¿Pero que... es migraña o es cefalea tensional? No, porque claro, en realidad la migraña, el estrés es un desencadenante, con lo cual lo que se recomienda son cambios en la dieta. Hay una cosa llamativa, que el tratamiento, algunos tratamientos para migraña tienen cafeína y paradójicamente el café produce migraña. Lo que pasa es que el café en exceso produce migraña. La dosis baja de café, de cafeína que traen los comprimidos, es tratamiento. Bueno, evitar el café, evitar el chocolate, estresarse menos, hacer ejercicio de relajación y desestresarse básicamente. En alguna oportunidad había leído que pacientes que tomaban la medicación en forma crónica para prevenir la migraña tenían migraña o cefaleas causadas por esa medicación. ¿Esto puede ser así o...? No tengo reporte de eso. Lo que sí, el tratamiento preventivo profiláctico para la migraña suele hacerse durante 4 meses. Por lo cual, lo que tiene que evaluar el médico, en realidad, eso ya es el resorte del especialista, del neurólogo especialista en cefalea, es que durante esos 4 meses es peor el remedio que la enfermedad, porque en realidad hay mucha droga que se está usando en la actualidad que tiene muchos efectos adversos. Uno de ellos es el topiramato, que es una droga que está en boga, por lo cual, si tiene reacciones adversas al topiramato, es peor, como les dije, el remedio que la enfermedad. No, que yo conozca, no hay medicación que desencadene migraña. El tratamiento clásico para la prevención son los beta bloqueantes, lo que se conoce habitualmente como atenolol. En una época se usaba el propanolol, ahora se usa el atenolol. Y bueno, estas drogas de nueva generación que tienen buenos resultados, básicamente el topiramato. Nunca poner de inicio el rótulo de psiquiátrico a un paciente con cefalea, porque suele ocurrir, ¿no? Eso queda para el final, y bien al final, ¿no? Porque pasa, ¿no? A veces hay que poner esos rótulos. Sí, esto ocurre porque en realidad ver a un paciente con una crisis migrañosa da el aspecto, da la sensación de una personalidad psiquiátrica determinada. Pero la realidad es que, como bien dice la OMS, es tan discapacitante el dolor y incapacita tanto la vida diaria y social, y los americanos han estudiado que es mucho más económico realizar el tratamiento preventivo que la cantidad de ausencias que tenían por crisis migrañosas, por lo cual una crisis que dura 72 horas puede incapacitar a una persona 3 días que tener que estar. Eso es muy importante, la educación del paciente en cuanto a la toma de la medicación. Inmediatamente se despierta la crisis. Hay estudios de prevalencia en la Argentina. ¿El argentino es migrañoso? El argentino, por lo general, el motivo de consulta en nuestro país es más frecuente la cefalea tensional. Pero sí, la prevalencia, no tengo datos en Argentina, pero en el mundo es cerca del 16 al 20% y no es un dato menor. Es mucho. Muchísimo. Sí, es muchísimo. Sí. Y otra duda que justo lo conversábamos en el programa anterior también, en los primeros minutos el paciente, cuando está con usted, ya, ¿qué es lo primero generalmente que dice? ¿Qué es lo primero que manifiesta? Dice que siente un dolor muy fuerte en la cabeza, un poco como... ¿Qué manifiesta el paciente con migraña? Lo primero que dice, generalmente. El paciente que está acostumbrado a las crisis dice, tengo una crisis migrañosa, porque sabe... Una vez dice que es crisis migrañosa. Sabe y la relata perfectamente, mejor que el médico. El problema es cuando uno detecta una migraña por primera vez, que puede ser, y frecuentemente los que no tuvieron antecedentes en la infancia o en la adolescencia, se puede presentar alrededor de los 30 a 40 años. De los 30 a 40 años. Claro, entonces ahí está el problema del diagnóstico diferencial con otro tipo de cefalea, ¿no? Que ahí está el médico avesado si puede detectar que es una crisis migrañosa o no. Y a propósito, como hablábamos en el bloque anterior, entonces también es un mito que un niño no tiene migraña. No, un niño sí puede tener migraña. No, sí, de hecho sí tiene migraña. La mayoría de los migrañosos han tenido migraña en la infancia. Lo que pasa es que lo desconocen
porque desconocen o no se acuerdan o su pediatra no lo ha detectado. Subdiagnostica. O se subdiagnostica. Claro, claro. Esto ocurre muy frecuentemente en nuestra especialidad con un tema aparte que no es migraña, que es jóvenes adultos que encontramos hombres con infecciones urinarias y que muy frecuentemente han consultado al pediatra de chicos por varias, 1, 2 o 3 infecciones urinarias y nunca lo han estudiado, ¿sí? Entonces esto ocurre similar. Y después que por pudor, como decías antes, bueno, convive con eso, no lo pregunta. Exactamente. Hasta que se hace tan invalidante que bueno, Claro. termina consultando. Bueno, doctor Cruciani, muchas gracias por aclararnos estos temas y esperemos que hayamos sido útiles a la gente que nos está escuchando. Muchas Bueno, gracias. gracias a ustedes.